Hola, aquí seguimos para este viaje por el Evangelio de Marcos, estudiando esa respuesta que le dio Jesús cuando los discípulos que estaban con él se sintieron tremendamente preocupados porque no entendían esto de la caída de Jerusalén y lo asociaron incluso al fin de la historia de la humanidad. Y decíamos que esta respuesta de Jesús nos ayuda a entender lo que pasó con la primera generación de cristianos, nos ayuda a conocer aspectos de la historia del cristianismo también, y nos ayuda también, queridos amigos, a entender en qué tiempo de la historia nosotros estamos viviendo. Hoy quiero compartir contigo otro pasaje del Evangelio de Marcos. Quiero que vayamos juntos nuevamente al capítulo 13, del Evangelio de Marcos, y que leamos del versículo 28 en adelante. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Otra vez, en este pasaje nosotros encontramos que la respuesta de Jesús tiene que ver con aquellos que lo están escuchando a Él y tiene que ver con el futuro. Mira, en primer lugar, Jesús le está diciendo a sus oyentes: cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Las guerras, hambres, epidemias, conflictos, falsos cristos, falsos mesías. Todo esto dijimos desde la primera ponencia que se fue cumpliendo antes de la caída de Jerusalén. Todos estos acontecimientos, todos estos eventos, guerras, hambrunas, catástrofes, falsos cristos, falsos mesías, se cumplieron. Y la primera generación de judeos cristianos vio que antes de la caída de Jerusalén, esto se cumplió. A lo largo de la historia del cristianismo también, ya lo hemos mencionado. Pero en primer lugar, Jesús le está hablando de esa primera generación. Por eso el versículo 30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La de los que lo están escuchando a Él en ese momento. Este pasaje no lo podemos aplicar a hoy o a ningún otro momento. Ya lo dijimos también. Porque se está refiriendo a esos judeos cristianos que lo están escuchando a Él en ese momento, a esa primera generación de cristianos. Y le está diciendo: no pasará esta generación sin que no quede piedra sobre piedra, que no sea removida del templo de Jerusalén. Eso se refiere para ese momento. Pero fijaros, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Jesús está diciendo que cuando Él dice algo, eso es real, eso se cumple. Y evidentemente los cristianos que creyeron la palabra de Jesús se pudieron salvar de la caída de Jerusalén. Se pudieron salvar porque cuando Jerusalén fue sitiada primeramente en el año 66 por Cestio Galo, finalmente el sitio no se mantuvo, él se fue, hubo una escaramuza que se produjo con la vanguardia del ejército romano, donde los judíos tuvieron un pequeño triunfo en una batalla y ellos creyeron que habían tenido el triunfo absoluto. Pero los cristianos, al ver esto, vieron que era su oportunidad de salir de Jerusalén. Porque sabían que si Jerusalén era sitiada de ejércitos, su destrucción había llegado. Y se escaparon y se refugiaron, como ya os mencioné. Entonces, creer la palabra de Jesús les trajo liberación a los primeros cristianos, los salvó de la destrucción de Jerusalén. Por eso nosotros, si creemos en las palabras de Jesús, las estudiamos, las conocemos, eso también nos salva del engaño, del error, incluso de dar pasos equivocados en nuestra vida. Ahora fijaros, el versículo 32 dice a continuación: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí sí está hablando de la segunda venida. Aquí ya lo podemos entender mejor. Fijaros entonces, el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación, caída de Jerusalén. Versículo 32, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto sí es de la segunda venida. Aquí Jesús está hablando específicamente de la segunda venida. Por eso el versículo 33 dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Y este es un aspecto muy, pero muy importante a tener en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos. Nosotros no podemos saber exactamente el tiempo de la segunda venida de Jesús. No hay una fecha específica para la segunda venida de Jesús. Existen en la Escritura profecías de tiempo que nos enseñan cómo a lo largo de la historia determinados acontecimientos se han ido cumpliendo. De una forma u otra, esas profecías de tiempo, interpretadas con el método historicista o histórico continuo, nos ayudan a entender el cumplimiento de la palabra de Dios a lo largo de la historia. Esas profecías suelen tener un acontecimiento inicial y uno final que puede ser datado, puede ser de alguna manera identificado con una fecha, pero eso solo ocurre en las profecías de tiempo, aquellas que están en el libro de Daniel, como los 1260 años, como los 2300 años, las que están en Apocalipsis, que también se vuelve a repetir los 1260 años del libro de Daniel, etc. Esas profecías de tiempo, si pueden tener un comienzo, un final, podemos saber el día y la hora del inicio de esas profecías, por así decirlo. Pero lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, no sabemos ni el día ni la hora. No hay un cronograma de fechas asociado a la segunda venida de Jesús. Pero además Jesús fue muy claro. Él dijo que eso no lo sabía él, ni aun los ángeles del cielo. Jesús, en su condición humana, como ser humano, no lo sabía. Pero es que no lo sabían ni lo saben los mismos ángeles del cielo. El día y la hora de la venida de Jesús es algo que solamente Dios, la divinidad, puede saber. Pero no podemos datar la segunda venida de Jesús. Así que todos los intentos que se han hecho en el pasado, los que se hacen en el presente y los que seguramente se harán en el futuro para poner una fecha, un momento cronológico específico para la segunda venida de Jesús, están condenados al fracaso. Y no solo condenados al fracaso, sino que van en contra de las mismas palabras de Jesús. Esta obsesión por poner fechas para la segunda venida de Jesús obedece muchas veces, quizás a la desesperación de las personas, por fijar un tiempo en que el mundo, con toda su inseguridad, va a terminar. Finalmente, nosotros no queremos vivir eternamente en un mundo con dolor, con sufrimiento y con muerte, donde hay inseguridad. Porque lo único seguro de este mundo es que estamos inseguros, que nada es seguro, salvo la muerte, mientras Cristo no regrese. Pero eso no nos tiene que llevar a nosotros a datar la segunda venida de Jesús. Debiéramos estar tranquilos y serenos en Jesús, confiando en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, aún en este mundo complejo, difícil y muchas veces hostil para sus propios discípulos. Otras veces el poner fechas para la segunda venida de Jesús obedece al deseo de alcanzar cierto grado de protagonismo, como dijo el apóstol San Pablo, que aparecerían falsos maestros, como hubo falsos apóstoles, que introducirían herejías dentro del pueblo de Dios. Y también habría discípulos de Cristo que tendrían comezón de oír, que siempre estarían ansiosos de escuchar cosas nuevas. Hay gente que tiene o le gusta lo fantástico, lo paranormal, lo metafísico, por así decirlo, lo extraño, lo oculto, lo misterioso. Y muchos se ven alentados a querer adivinar el futuro en cuanto al momento específico de la segunda venida de Jesús. Esto es un error. Entre otras cosas porque no tenemos que hacer de adivinos de este lado de la eternidad. La adivinación está condenada en la Escritura. Y muchos también, utilizando la inocencia de la gente para tener dominio, poder sobre las personas, instrumentalizan el mensaje de la segunda venida de Jesús y el momento de su venida para controlar a la gente. Queridos amigos, queridos hermanos,
No basemos nuestra esperanza en la venida de Cristo en un momento, en una fecha. Del día y de la hora nadie sabe. Miremos a Jesús, porque lo importante es que cuando Él venga estemos verdaderamente transformados. Y solo podemos ser transformados mirando a Jesús, conectándonos con Él, relacionándonos con Él. Esa es la preparación. Mirar a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. No estar preocupados por cronologías, por fechas, por momentos. Nuestra preocupación debe ser estar conectados a Jesús de tal manera que aunque se desplomen los cielos, nos mantengamos a su lado. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.